ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hasta el final la copa tomaste, cargando así mi maldad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar allí en la cruz. Mi Salvador, vengo a ti, agradecido Señor, porque en la cruz pagaste con sangre el precio de mi libertad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar allí en la cruz. Fue por tu gracia, Dios, que nunca mereceré, que tú aún, vil pecador, salvaste de morir. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar allí en la cruz. Amén. Hermano, esta hambre por la palabra es un hambre que nunca debe saciarse. Siempre debe haber hambre por la palabra. Y es la única hambre que nunca nos va a matar. Al contrario, mientras más hambre tengamos por la palabra, más vida tendremos en nosotros. Así que quiero invitarles a que, continuando con la serie de sermones particulares que hemos venido desarrollando en este mes, podamos ir al texto que nos va a acompañar en esta mañana, que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 16, hermanos, y vamos allí a considerar el consejo de la palabra del Señor. 1 de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 16. De aquellas cosas que necesitamos que Dios avive en medio de la vida de la iglesia. De la historia de la iglesia necesitamos que el Señor intervenga directamente en estas áreas que hemos venido exhortando. Primero, ¿cierto? El primer sermón que leímos nos decía de que solamente Dios puede provocar que una iglesia, hermanos, viva. Amén.
No se trata del potencial humano, sino que se trata del poder de Dios. En el segundo servicio, hermanos, hablamos acerca de la importancia de que Dios avive la unidad dentro del pueblo del Señor. La semana pasada, hermanos, buscamos a través del acercamiento de las Escrituras que el Señor nos despertara la realidad de que ser cristiano es más que simplemente una cuestión ética o una cuestión social, sino que implica un camino sin retorno. Aquel que es, hermano, leal a Cristo y que ama a Cristo debe saber de que tiene que estar inclusive dispuesto a perder su vida si fuera necesario. Hoy día vamos a hablar también de otra característica que es propia de la iglesia, que es particular del pueblo de Dios y que es importante que también, hermanos, nos acerquemos a esto como una necesidad, lo cual es la santidad que Dios demanda a su pueblo. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto. La santidad de Dios, la santidad de su iglesia, una santidad que es en sí esperanza y libertad para el creyente. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 16, le invito a que en reverencia nos pongamos de pie y leamos juntos la palabra del Señor, con corazones dispuestos, oídos atentos, con mente, hermanos, atenta, nos acerquemos al Señor y con una actitud reverente, hermanos, porque Dios es el que habla a través de su palabra. Es la voz de Dios la que llega a nuestros oídos a través de su palabra. Señor nos ayude. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestro. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Tomen su asiento, por favor. Tomen su asiento, por favor. Se cuenta una historia que dice de que dos amigas se encuentran en la calle, eran ya ancianas ambas, y una le pregunta a la otra, porque sabía que ella iba constantemente a la iglesia, y le dice a su amiga: ¿ya terminó el sermón? Y la amiga anciana, ¿cierto?, esta ancianita fiel ancianita, ¿cierto?, del Señor, de la iglesia de Dios, dijo: no ha terminado. Lo que sí terminó fue la predicación, pero el sermón en sí no ha terminado, porque ahora yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es esa parte? Ahora yo voy a vivir aquello que se me predicó. El sermón, hermanos, para muchos termina cuando el pastor hace la oración final. Pero en realidad, hermanos, ¿cuál es la expectativa que todo hombre de Dios tiene a la hora de predicar? Es de que tanto aquel que predica como aquellos que le escuchan, hermanos, vayan con una disposición, o se acerquen a la Escritura con una disposición de luego vivir aquello que la palabra de Dios nos expone. ¿Cuánto, hermanos, crecería una iglesia? ¿Cuán sólida sería una congregación, por pequeña que sea, cuando reacciona, hermanos, de tal forma, como esta anciana lo hizo, a la predicación del Evangelio? El beneficio, hermanos, para la iglesia, para el Evangelio, sería incalculable. Sin duda, hermanos, también debemos entender esto, que cuando nuestro corazón es despertado por una obra poderosa del Espíritu Santo, la acción seguirá la convicción creada por la palabra de Dios en la vida de sus creyentes. Hermanos, una emoción nunca va a llevar a una acción, pero en cambio una convicción debiese, hermanos, llevarnos a la acción. Y qué mejor, hermanos, cuando nuestras convicciones son creadas por la palabra de Dios, porque es el medio que el Espíritu Santo usa, es el medio a través del cual Dios usa para hacer de que todo hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, conforme dice, hermanos, Pablo a Timoteo en el capítulo 3 de su primera carta. Dios nos bendiga. Por lo tanto, hermanos, acérquese usted a este instante con un corazón dispuesto. Amén. Con un corazón dispuesto a obedecer, a escuchar y a vivir lo que se ha de compartir. Amén. Menos que eso, hermanos, no sería bueno para una iglesia. Menos que eso es lo que hace un incrédulo. Escuchar y soportar el sermón es lo que haría un incrédulo. Pero alguien, hermanos, que viene a las Escrituras con hambre y con deseos de vivir aquello que se predica, es lo que hace un creyente. Hermanos, hoy día vamos a hablar de esta palabra que quizás resulta un poco extraña en estos tiempos y que pareciera que está pasada de moda, que es algo extraño, anticuado, asociado en muchos sectores, inclusive de la iglesia, al legalismo y a la religiosidad. Cuando se habla de
de una vida particular como es la vida cristiana, como corresponde, hermano, no según las adaptaciones que ha sufrido en el tiempo el cristianismo. Decíamos la semana pasada que el cristianismo tiene una senda. Esa senda es ir detrás de Cristo con la cruz cargada, dispuestos a morir. Menos que eso, hermanos, sí, existen definiciones del cristianismo que son más amigables que eso que Cristo está diciendo. Pero sin duda, hermanos, esas adaptaciones del cristianismo son, hermanos, falsificaciones al final. El cristianismo, hermanos, demanda del creyente, de que este creyente, hermanos, mientras Cristo vuelve por su vida, sea comprometido, sea consciente con la santidad. Y esto, hermanos, para muchos es religiosidad. Y usted sin duda, si habla acerca de la vida cristiana normal, en muchos otros sectores le van a tratar de religioso. Es una nueva forma peyorativa de calificar a alguien dentro de la fe, es tratarlo de religioso. ¿Ha escuchado usted eso? Eso es pura religiosidad. Y muchos caemos en el juego diciendo, entonces debo cuidarme de no parecer tan fiel. La verdad, hermano, de que el Señor le demanda lealtad total. Eso es lo que Dios demanda. Muchos asocian santidad con religiosidad, con algo superficial. Pero si nos acercamos a las Escrituras, hermanos, como lo hemos estado haciendo, con la intención de que éstas no se aviven. Amén. Por eso venimos a la palabra, para encontrar vida en ella. Entenderemos, hermanos, que ante el gran Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, el majestuoso Dios que gobierna todo lo que existe, este glorioso Dios, hermanos, eterno, que determinó los destinos de todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, conviene a su pueblo responder con una vida de santidad. Salmo 93, verso 5 dice, tus testimonios son muy fuertes. Tu palabra, Dios, es fuerte, es verdad. Tu palabra tiene poder, está diciendo el salmista. Y viene luego, hermanos, una pausa a la cual sigue, hermanos, una expresión, como una reflexión. Ante la evidencia de que tu palabra es tan poderosa, porque vino de un Dios tan grande, tan maravilloso como el que es descrito en los primeros versos del Salmo 93, conviene a tu casa la santidad. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Conviene a tu casa esto, la santidad. La santidad, hermano, no es algo extraño a la iglesia, no debiera serlo. Es una característica propia de la iglesia. Todo creyente tiene un llamado a la santidad. Quizás el problema, hermanos, con esta palabra es que no se entiende correctamente. Quizás producto de la influencia del romanismo, hermanos, que permanece impregnando muchos conceptos religiosos de la sociedad actual, o simplemente, hermanos, porque a veces nos conviene ignorar lo que realmente significa ser santo. Si bien es cierto, hermanos, somos santos desde el día en que Cristo nos salva, por una cuestión posicional, hermanos, la Escritura nos manda a santificarnos como un proceso continuo hasta nuestra glorificación. Para entender santidad, hermanos, para entender lo que significa la santidad, tenemos que, hermanos, entender lo que implica santidad en Dios y lo que significa, hermanos, santidad en la iglesia. Partimos de allí. ¿Ok? Cuando hablamos de que Dios es santo, hermanos, y aquí quiero tomar sin editar, para no rebajar, hermano, lo glorioso de la definición que un gran hermano entregó a la iglesia para ayudarnos a entender la santidad. Estoy hablando del hermano que ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul. Él, hermanos, tiene una serie acerca de la santidad de Dios que es maravillosa. Si usted puede buscarla, puede escucharla, está en todos los medios disponibles en internet, usted lo puede encontrar. Pero él entrega esta definición acerca de la santidad. Y yo quiero compartirla así tal cual como él la pone. Voy a leerla, dice. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentemente separado. Está tan por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente extraño para nosotros. Cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, nos enfrentamos con un problema. A menudo describimos a Dios con una lista de cualidades o características a las que llamamos atributos. Decimos que Dios es espíritu, que Él lo sabe todo, que Él es amor, que es justo, misericordioso, que tiene gracia, etc. Tenemos la tendencia de agregar la santidad a esta larga lista de atributos como uno más entre muchos. Pero cuando la palabra santa es aplicada a Dios, no significa un solo atributo. Por el contrario, Dios es llamado santo en un sentido general.
La palabra es usada como un sinónimo de su deidad. Es decir, la palabra deidad va dirigida a todo lo que es Dios. Por lo tanto, nos recuerda que su amor es santo, que su justicia es una justicia santa, que su misericordia es una misericordia santa, que su conocimiento es un conocimiento santo, que su espíritu es un espíritu santo. O sea, la santidad de Dios, hermanos, es Dios mismo. Dios es santo. No como una característica más, sino que todo lo que Él es, hermano, está impregnado, está rodeado de santidad. Amén. De hecho, nunca se dice de que Dios, esto mismo también lo agrega el doctor Sproul, es amor, amor, amor. ¿Cierto? Como se dice que Dios es santo, santo, santo. No podemos separar la santidad de Dios de ninguno de sus atributos, porque eso, hermano, es lo que define la naturaleza de Dios. Apocalipsis 4:8 dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y esto, hermano, sin duda, en conocer en Dios esta característica, provoca un problema en nosotros, más allá que la definición. Un problema en nosotros, en nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque esta misma santidad, hermanos, de Dios nos excluye de su presencia. ¿Por qué? Nos aniquila. El texto bíblico dice de que nada inmundo puede estar en su presencia. Y hermanos, lamentablemente todos los hombres y mujeres nacemos en delitos y pecados. Estamos muertos en una condición pecaminosa. Ninguno de nosotros nace perfecto y se echa a perder con el camino, con el tiempo. Todos nacemos, hermanos, ya bajo la maldición del pecado. Por lo tanto, no hay esperanza para el hombre. Bien lo dice, hermano, al principio el autor, de que la santidad de Dios nos excluye y nos aleja a Dios de nosotros. Es más, si tuviésemos en contacto, así como somos, hermanos, con la santidad de Dios, esa santidad, hermanos, nos aniquilaría, nos destruiría. Es imposible que alguien inmundo pueda estar en la presencia de Dios, no porque Dios se debilite y tenga que irse. ¿Se acuerda usted cuando antes decíamos, hermanos, si estás con la cara larga en el culto, vas a interrumpir la gloria de Dios? Es como la cara larga del hermano, la kriptonita de Dios. Dios se debilita porque hay alguien así amurrado en el culto. No, hermano, no es así, no funciona así. Dios es poderoso. Y a sus enemigos, hermanos, los destruye. No existe tal cosa como que alguien impida, hermanos, la presencia de Dios, de que alguien, hermanos, pueda entorpecer la santidad de Dios. Al contrario, la santidad de Dios los destruye. Isaías estuvo allí, hermano, una visión muy particular en el templo, cuando él, en el capítulo 6 de su libro, pudo contemplar, hermano, la presencia de Dios ante sus ojos físicos. No fue una cuestión, hermano, de trance, sino que con sus ojos físicos vio a Dios, vio su gloria. ¿Y qué dijo él? No se puso a danzar ni a silbar. Él se sintió morir. ¿Por qué? Porque era un hombre de labios inmundos que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Y ahí, hermano, se nos anticipa la obra de Cristo que viene a remediar ese problema. Un ángel toma un carbón ardiendo del altar de Dios y lo acerca, hermanos, al hombre ese carbón, y ese carbón lo purifica. ¿Qué pasaba? Que generalmente, hermanos, lo inmundo contamina lo puro. ¿Se ha fijado en eso? Usted puede tener un traje blanco, perfecto, pero si sus manos están sucias y usted se sacude, ¿qué pasa? No se emblanquecen las manos, se ensucia el traje. Pero ahora, gracias a Cristo, hermanos, Él en su pureza se acerca y toca a hombres inmundos como nosotros. Se acerca a gente, hermanos, imperfecta como nosotros, y en vez de contaminarse Él, nos purificamos nosotros. Ya antes esta santidad que nos excluía de la presencia de Dios, nos une a Él, porque Cristo en su expiación vino y nos limpió. Él dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bendito sea el Señor. Gracias damos a Cristo por eso, porque si no, hermano, ninguno de nosotros, así como muchas veces estamos en el templo, tan distraídos, hermano, tan desconcentrados, tan con la mente en cualquier lado, hermano, haciendo cualquier cosa, perdiendo el tiempo, inclusive aquí, hermano, pudiésemos salir vivos luego de este lugar, si no fuera porque Cristo en su misericordia permite que nos acerquemos ante la presencia de Dios sin morir. Se daría, hermano, esto ya estaría desierto si no fuera así. Decíamos otro día en tono parodia, hermano, con un hermano, nos recordábamos acá en la escuela dominical, hermano Cristian hizo la mención de Ananías y Zafira. Ellos hicieron una promesa, vamos a traer tanta cantidad, vamos a vender todo y vamos a traer toda la plata a la iglesia. Y cuando se vieron con todos los recursos en sus manos, dijeron, no, es mucho, les contamos un poquito y lleguemos igual harto, vamos a llevar igual harto. Pero eso que vamos a llevar, vamos a decir que es todo. ¿Y qué vino? El Espíritu Santo vino y
Los mató. Obviamente, hermanos, ocurrió en ese momento puntual de la historia de la iglesia para que la iglesia, hermano, entendiese el valor de la disciplina y de la fidelidad a Dios. Porque si no, en este tiempo, y aquí viene la parodia, ¿cierto? En este tiempo, ¿cuánto hubiésemos muerto por la pura plata del confort? Hermanos, sin duda, si no es por Cristo, nadie pudiese estar en este lugar hoy. Pero gracias damos a Cristo, que Él nos salva y nos santifica. Ahora cuando hablamos, dijimos ya acerca de Dios y su santidad, ahora cuando hablamos acerca de la iglesia y la santidad, debemos entender, hermanos, principalmente que santidad en la iglesia significa consagración. ¿Qué es consagración? No significa, hermano, ser una persona sobrenatural que anda con una aureola resplandeciente sobre su cabeza, hermano, y que anda brillando por la vida con una actitud así que no me toquen porque soy demasiado perfecto. No, hermano, no, en el creyente, santidad no es perfección moral, ni ética, ni espiritual. Eso solamente está en Dios. En el creyente, hermano, consagración implica el sentido básico de la santidad, que es apartar, separar para un servicio particular, y en este caso el servicio a Dios. Somos santos porque Cristo nos separó del mundo para que pudiésemos servirle a Él. Eso es consagración. Amén. Por eso que Pablo dice, escribo a los santos. Nosotros cuando escuchábamos eso, ¿qué decíamos? No creo que nos esté hablando nosotros, porque somos demasiado imperfectos. Pero si vamos, hermano, a la definición bíblica, entendemos de que sí, gracias a Cristo, somos santos también. Aparte de ser salvos, somos santos porque nos apartó para su servicio. Nos consagró para Él. Amén. Y después de esta definición que nos ha servido de introducción, hermanos, quisiera yo entrar en el contexto del texto que hemos leído para poder ver, hermanos, qué tiene que ver eso con la vida de nosotros hoy. Alguien pudiese decir, esto está bien para Pedro, para Pablo, para la iglesia primitiva, como a la cual Pedro le escribía, pero en realidad, hermanos, el llamamiento es para todo el pueblo de Dios a través de toda la historia, de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros hoy. Pedro, hermano, aquí en esta epístola particular le está escribiendo a una iglesia que, si usted va al primer capítulo, versículo 1, inmediatamente, hermano, dejan claro cuál es su condición temporal de esta iglesia. Es una iglesia, hermanos, que está sufriendo los embates ya de su fidelidad a Cristo. Lo que Cristo dijo acerca de tomar la cruz, esta iglesia ya lo está viviendo. Pablo se dirige a ellos, hermanos, como a los expatriados en la dispersión, y nombra varias iglesias del Asia Menor. Esta iglesia, hermanos, está a las puertas de una de las persecuciones más sangrientas que el registro de la historia, hermanos, tiene en contra de los cristianos. Es una iglesia que está a la puerta de una gran crisis. Nerón está gobernando en Roma. Y este emperador, hermano, este psicópata hombre, iniciará una de las persecuciones más sangrientas de la historia en contra de los cristianos. Se cuenta acerca de la persecución de Nerón, hermanos, que él, por ejemplo, tomaba a los cristianos y los envolvía en pieles, en cueros de animales, para que luego vinieran los perros y los devoraran. También empalaba a los creyentes, los embadurnaban con brea, con un combustible, y los usaba para iluminar sus jardines. Lo que hoy se conoce como la plaza de San Pedro en Roma era el jardín de Nerón antiguo. Y esa plaza, hermanos, era iluminada con los cuerpos de nuestros hermanos durante su persecución. Muchos hermanos fueron crucificados, muchos hermanos fueron cocidos, literalmente cocidos, hermanos, y destrozados por animales. Fueron entregados a los gladiadores y murieron, hermanos, por miles por culpa de la persecución de Nerón. Él quiso, hermanos, por un acto puramente psicopático, incendiar Roma, y luego, hermanos, acusó a los cristianos de ese incendio, y a través de ese movimiento político, hermanos, vino la persecución. No sé si a usted le resulta familiar. Hoy, hermanos, nuestros legisladores quieren incendiar la nación, provocando leyes, hermanos, que provocan la reacción de los creyentes en este caso, como es no someterse a leyes inmorales, y esto va a significar de que seamos los cristianos también hoy día acusados de ignorantes, de retrógrados, de terroristas, de intolerantes, de fanáticos, fundamentalistas, dignos de cualquier tipo de represión. Ya empezaron, hermanos, por lo más sutil. Ya empezaron por lo más sutil. No debiésemos, hermanos, nosotros estar ajenos a algo quizás más difícil y más confrontacional todavía. Dios nos ayude. Y Pedro le está escribiendo a esta iglesia. Muchos de los que están leyendo esta carta, hermanos, aquí, en unos pocos meses más van a estar muertos por causa de esta persecución. Los que están recibiendo la carta pronto serán mártires. Y en este instante, hermanos, en virtud de esta crisis, Pedro exhorta a la iglesia
a corresponder a la gracia que Dios les dio a través de una forma de vida particular. Y esta es una vida de santidad. La semana pasada oímos, hermanos, que Cristo demanda total amor y total lealtad hacia su iglesia. El que sigue a Cristo debe estar preparado para incluso perder la vida por causa del Evangelio. Por lo tanto, la idea de la santidad no debe estar lejana de una iglesia que se ha propuesto a ser leal a su Salvador. Todo hombre que es leal a Cristo debe saber que su vida tiene que estar regida por la santidad. La idea que tenemos de la santidad, hermano, en términos bien generales y populares, por pudiésemos decirlo, es de que es algo propio de personas amargadas, críticas, farisaicas, enemigas del gozo. Pero, hermanos, en el Evangelio, la santidad y el gozo no son cosas antagónicas. Ser más santo no te quita el gozo. Al contrario, ser más santo, hermano, potencia el gozo del creyente. Quizás cuando hablamos de santidad, nosotros los más antiguos nos acordamos del portero que nos llevaba de las patillas a las bancas. A mí nunca me pasó, pero a algunos de ustedes sí, porque yo siempre fui más ordenado que ustedes. No, pero a muchos les pasó de que la santidad venía reflejada en ese hombre amargado que estaba a la entrada y que coscorreaba a los hijos ajenos para que se portaran reverentemente en la iglesia. Y quizás eso, hermano, predispone nuestras vidas a lo que es la santidad. Pero en realidad la santidad, hermano, es algo mucho más profundo. No tiene que ver con cuestiones externas, tiene que ver con una disposición del corazón. Hermanos, sin duda, también ser santo implica algo costoso, porque indica, hermanos, la santidad que hay mucho que abandonar, hay mucho que dejar, hay mucho que despreciar por amor a Cristo. Pero, hermanos, no nos concentremos tanto en lo que hay que dejar como aquellos que recibiremos. Nosotros, hermanos, tendemos siempre a concentrarnos en la parte negativa de los mandamientos de Dios. Pero cada vez que Dios dice no es porque hay un sí glorioso esperándonos después. Amén. Entonces, hermanos, si ser santo es algo costoso, hermanos, mucho más glorioso es aquello que recibimos por causa de vivir, hermanos, en santidad. Mucho más recibiremos. Y esta es la idea, hermanos, que inicia nuestra exposición esta mañana. Porque este llamado a la santidad radica en que tenemos un futuro de gloriosa esperanza y un presente de completa y verdadera libertad. Amén. Ser santos implica, hermanos, de que tenemos un futuro de gloriosa esperanza y un presente de completa y verdadera libertad. Y sobre estos dos puntos, hermanos, quisiera desarrollar esta exposición. El texto que hemos leído comienza con un por tanto, ¿cierto? Por tanto, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Si usted, hermano, entiende, y aquí hermanos que nos han seguido los estudios, cuando aparecen estas expresiones, por tanto, están diciendo, hermanos, de que lo que se nos va a exponer de aquí en adelante son cosas razonables, son cosas o respuestas razonables a verdades que ya no fueron dadas. Hay algo que anticipa esto que se nos está diciendo que tenemos que hacer, que motiva esta respuesta. Y por lo tanto esto nos conecta con la primera parte del capítulo 1. Hermanos, ¿qué dice el capítulo 1? Ahí, hermanos, hay gloriosas expresiones acerca de la gracia de Dios que es dada al pueblo de Dios. Hay gloriosas, hermanos, demostraciones del amor de Dios hacia su pueblo. Primero, hermanos, yo quiero así rápidamente leer algunos textos, sin explicarlos mayormente, solamente leerlos, para que vayamos viendo por qué Pedro está diciendo este por tanto. ¿Por qué corresponde la santidad al pueblo de Dios? ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos pide santidad? Y eso es lo que Pedro escribió al principio. Verso 2. A esta iglesia que se le demanda santidad, es una iglesia que, según el verso 2, son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuál es el beneficio recibido por la iglesia de parte de Dios? De que fueron elegidos. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué beneficio hemos recibido del Señor? Nos hizo renacer. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Beneficio para la iglesia, de parte de Dios, hay una herencia esperándonos. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. ¿Cuál es, en términos generales? Seguridad. Esta salvación no se pierde. Sois guardados por el poder de Dios. Ese es un beneficio que tiene la iglesia todos los días hasta que llegue al cielo. Dije que no iba a explicar, disculpe. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el beneficio para la iglesia según la obra de Cristo? De que obtendremos el fin de nuestra fe.
Nadie corre en vano de aquellos que han sido salvados por Cristo. Lo que Cristo, hermanos, nos está diciendo a través de su apóstol aquí es de que hay plena seguridad por causa de este amor que nos fue dado a nosotros desde antes de la fundación del mundo, hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Qué es esto? Gracia de Dios, la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia, hermanos, son la razón que demandan de la iglesia una vida en santidad. ¿Me entienden? Ese es el razonamiento del apóstol. La gracia que se nos dio nos demanda ahora una acción. En todas las religiones funciona al contrario, en sentido inverso. En todas las otras religiones le dicen, para que te ganes el cielo tienes que hacer esto. ¿Cierto? Tienes que ser bueno para ir al cielo. En el Evangelio no es así. En el Evangelio, hermanos, se nos dice, ya que vas al cielo, ahora tú tienes que hacer esto. Amén. Ese es, hermanos, lo que hace único al Evangelio y que lo separa de todas las religiones que hay en el mundo. La gracia de Dios, hermanos, dada para nosotros en nuestro amado Señor Jesucristo. Los cristianos, hermanos, si entienden esto, sabrán de que nunca será suficiente y nunca será demasiado lo que Dios les demanda. Amén. Los cristianos tienen pruebas dolorosas, pero por la gracia de Dios también tienen seguridad de una herencia en los cielos, ganada por la sangre de Cristo para ellos. Por tanto, hermanos, es una razón clara, es una exigencia justa. Los hijos de Dios, salvados por la sangre de Cristo, por la muerte de su Señor, tienen que vivir con los ojos puestos en esa esperanza. ¿Cuál esperanza? La del que el texto nos está diciendo. Ve usted todo lo que se le pide a la iglesia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Poner toda tu confianza en esta esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Es la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, hermanos, de que hay una razón segura, hay una verdad segura, que la iglesia debe estar constantemente pensando en esto y le va a ayudar a vivir en santidad. ¿Cuál es esta verdad? Es de que su Señor, que Cristo, volverá. La venida del Señor, la futura aparición de Cristo es razón para que todos nuestros pensamientos estén, hermanos, sujetos a la idea de responder a Dios en santidad. Amados hermanos, bendito es nuestro Dios, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Hablando de nuestros hermanos de aquí, de la Asia Menor, a los beneficios temporales de la salvación que ellos ya habían recibido. Ellos ya están viviendo, hermano, en la gracia. Alguien aquí pudiésemos leer esta gracia y todavía es algo como por venir, un evento futuro. Pero, hermano, debemos entender de que la gracia de Dios es siempre gracia sobre gracia. Hermano, antes de que creyéramos, la gracia de Dios estaba actuando. ¿En qué sentido? En el sentido de la elección divina, que nos preservó, aunque nosotros andábamos, hermano, en nuestra vida pecaminosa, la gracia de Dios nos sujetó, nos guardó, nos libró, hermanos, para que llegásemos al día en que la gracia, hermanos, se hiciera realmente efectiva en nosotros, esa gracia particular de Dios, esa gracia irresistible, se hiciera, hermanos, presente en nuestras vidas y pudiésemos, hermanos, responder al llamado de Dios al arrepentimiento y la salvación. Amén. Operó la gracia antes que nos convirtiéramos, la gracia operó en el día en que nos convertimos y la gracia opera hoy, hermano, en medio de nuestro caminar, porque la gracia misma que nos salva es la que nos sigue sosteniendo. Amén. Nos guarda, hermano, hasta el día de Jesucristo. Pero, hermano, en ese día de Jesucristo, aún todavía hay otra maravillosa expresión de gracia que nos está esperando. De repente alguien dice, pero qué tanto que hablamos de la gracia, hermanos, porque la gracia divina, ese favor que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. No hemos experimentado aún todas las maravillas de la gracia, hermanos, que Cristo le ha reservado para nosotros. Aún no experimentamos la plenitud de su gracia, aún. Y aunque hemos recibido, hermanos, más de lo que pudiésemos pensar que merecemos, hermanos, aún nos espera más. Bendito sea nuestro Señor. Estos hermanos fueron librados de pecados horribles. Este mismo libro nos dice la condición de los hermanos que estaban en esta iglesia. En el capítulo 4, verso 3 de Primera de Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta iglesia estaba compuesta de hombres que hacían esto. Y de allí fueron salvados, hermanos, por la gracia del Señor.
Fueron salvados de una segura condenación. Ahora han sido ya transformados de esa abominable forma de vida a algo completamente diferente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahora la iglesia, estos hombres que eran así, fornicarios, depravados, hermanos, al extremo de llevar vidas completamente sin ningún tipo de freno, de vergüenza o decencia, hermanos, ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se fija usted, hermano, el contraste entre el capítulo 4 y el capítulo 2? ¿De dónde Dios los salvó? ¿Cómo Dios los transformó? ¿A qué los transformó? ¿Y desde dónde los transforma? Es grande la gracia de Dios. Mire su vida. Hay muchos aquí que quizás nacieron dentro de una familia cristiana y sus grandes batallas, hermanos, están en su interior. Pero hay otros hermanos que llevaron vidas mucho más horribles que aquel que batalla en su mente, aunque eso no deja de ser horrible, hermanos, y los incrédulos mentales, hermanos, son cosas difíciles. Pero acá, hermanos, si usted revisa su historia, ¿cuántos de nosotros acá, de nuestros hermanos, pudiesen decir, a mí el Señor me salvó de una vida de borrachera? A mí el Señor me libró de las drogas. A mí el Señor me salvó de ser un hombre o una mujer con una historia promiscua, horrorosa y vergonzosa. ¿Cierto? ¿Y ahora qué somos? Esta iglesia ahora es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, las características propias de Israel. ¿Se fija? Es grande la gracia de Dios. Mire su vida, qué es lo que era antes y lo que es hoy, y gócese de lo que Dios ha hecho. Pero no termine de gozarse solamente en lo que Dios ya ha hecho, gócese también en lo que Dios hará. En lo que Dios hará cuando Él venga a buscar a su iglesia y cuando sea consumado el plan redentor de Dios, hermanos, en esa revelación final, hermanos, que está al final de esta historia y que es la esperanza de los santos del Señor. Todos los sufrimientos, todas las heridas que les pueda causar el odio de este mundo serán eternamente sanadas por la glorificación definitiva que viene con el Señor. Esto, hermano, es gracia sobre gracia. Para entender esto, hermano, de gracia sobre gracia, hay que hacerse la idea de alguien cuando va a la orilla del mar. ¿Qué pasa cuando usted se gana allí? Viene una ola, ¿cierto? ¿Y después qué viene? Otra ola. Y después otra ola, y otra ola, y otra ola. Es maravilloso esto, ¿no? Nunca se cansa el Señor de bendecirnos. Nunca se cansa el Señor de guardarnos. Nunca se cansa el Señor, hermanos, de darnos bendición tras bendición. Cuán fiel es Dios, que no para de bendecir nuestras vidas. Esta obra de Dios es algo continuo. Dios nos deja de traer su gracia a sus hijos. Hermanos, aún podemos esperar una gloriosa manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Y esta gloriosa esperanza, la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado, es la que nos debe ayudar a esperar en Él por completo. Esta verdad debe gobernar nuestras mentes, nuestros pensamientos y el entendimiento de la vida de cada creyente. El punto, hermanos, es que cada vida debe estar preparada para que pueda hacer aquello que Dios le manda hacer. Y viene inmediatamente, hermano, el texto diciéndonos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la iglesia, en la gracia de Dios. La idea de ceñir los lomos, hermanos, está asociada con la acción, hermanos, propia de los judíos en el día de la Pascua. Ellos comían, hermanos, listos para viajar, así se les dio la instrucción. Tomaban sus túnicas, las recogían, porque los hombres siempre acostumbraban a tener una vestimenta bastante amplia, muy cómoda, pero cuando había que luchar o había que correr o había que caminar, eso entorpecía la caminata que hacían ellos. Tomaban las túnicas desde las puntas y las amarraban en su cintura y luego las aseguraban con una especie de cinturón o de otra tela que les permitía que las mantas, hermanos, no les entorpecieran en su caminar o en su acción. Aquí lo que está diciendo el apóstol a la iglesia, ustedes deben ceñir todos sus pensamientos. Pónganle un límite a sus conclusiones, a sus razonamientos, para que estén listos el día en que Dios les demande acción. ¿Y cuál será el signo que usaremos para sujetar los pensamientos? La esperanza gloriosa de que ha de manifestarse, hermanos, nuestro Señor al final del tiempo. La idea, hermanos, de la gracia que traerá Cristo en su venida consiste en que hay una glorificación final para la vida de cada uno de los creyentes. Es la vida eterna, hermanos. En su presencia, allí culmina la gracia iniciada en la salvación, en la glorificación. Amén.
Y esto, hermanos, es algo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versos 35 al 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En este caso, Pedro les dice que sus pensamientos deben estar firmes en la esperanza futura de esta gracia, de la venida del Señor, de esta glorificación que le está esperando. Sus pensamientos deben estar anclados en la venida del Señor, de tal manera que sus criterios puedan ser sobrios. Ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Significa que sean equilibrados, que deben ellos, hermanos, vivir en un dominio propio constante, con una claridad acerca de las cosas que le viven y con una calidad moral que sea diferente a la del mundo. Un cristiano sobrio, hermanos, tiene, como lo decíamos la semana pasada, sus prioridades en orden. Él no está en una lucha constante contra las distracciones del mundo, sino que al contrario, hermano, ya sabe dónde tiene que enfocar su pensamiento. Amén. Sus pensamientos están fijos, están firmes, producto de que él tiene una esperanza. Ser sobrios, vivir equilibrados, decíamos, con una calidad moral a la del mundo. ¿Sabe usted? Ayer conversamos, o antes de ayer conversamos con un hermano acá mientras hacíamos el aseo, él nos comentaba acerca de que existen tantas formas de que alguien pudiese engañar al sistema y conseguir beneficios del sistema. ¿Cierto? Vaya al gobierno, hágase pasar por esto, agarre las cosas de su casa y las mete en la pieza dentro de la casa de su mamá y se hace pasar que vive con ella y sin duda le van a dar el subsidio o más puntaje. ¿Sí o no? Y le va a resultar. Y resulta. El problema es que resulta. El problema es, hermano, de que un cristiano tiene una calidad moral mejor, superior a la que de un incrédulo. Aunque el sistema dé para el engaño, el cristiano no debiese fluctuar de aquello. Porque sin duda con eso está rebajando, hermano, la calidad, el nivel moral que se le demanda a él. Amén. Dios nos ayude. Por lo tanto, hermanos, las distracciones del mundo no debiesen ser problema para un cristiano fiel, porque su mente está, hermanos, ahí clara acerca de dónde tiene que mirar, dónde tiene que pensar. Se nos ha dado una nueva vida, hermanos, en medio de este mundo caminamos como peregrinos y extranjeros. Estamos de paso por aquí. Y esa realidad, hermanos, seguramente hará dolor en nuestra carne, provocará, hermanos, angustia en nuestros espíritus, cansancio, también dudas. Seguramente muchos de nosotros al enfrentar tiempos de crisis tendemos, hermanos, a desear alejarnos de Dios, alejarnos de los medios de gracia. ¿A cuántos le ha pasado que el día en que están mal, que tuvieron una discusión en su hogar, lo primero que dejan de hacer es dejar de orar, inclusive dejan de venir a los medios de gracia? Hermano, todo nos ha pasado. Simplemente vemos uno que por las obligaciones que tenemos que estar nomás. Hay otros que no tienen obligaciones, así que simplemente se dan vacaciones del Señor, se dan vacaciones del Evangelio porque pueden hacerlo. Otros no podemos, por eso no lo hacemos. Pero, hermano, es la verdad que está metida en cada creyente. ¿Sí o no? Cuando estamos en debilidad. Muchos quieren darse vacaciones del cristianismo, pero la realidad es de que debemos ser constantes. Debemos ser constantes, porque tenemos un llamamiento, tenemos una convocación que no vino de hombres, sino que vino de Dios. Ciñámonos, estemos preparados para la acción, aferrémonos a la esperanza que nuestro Salvador viene, de que pronto estaremos cara a cara con Él. Imagínense, hermanos, el impacto de esta carta en los lectores originales. Estos expatriados del Asia Menor pronto lo van a perder todo. Les quitarán sus casas, serán despedazados por las fieras, serán encendidos como antorchas, serán terriblemente mutilados. Ellos verán a sus seres queridos morir de formas horribles. Cuán deseable sería a la carne, hermanos, renunciar, volver atrás, llenarse de odio, tomar venganza. Pero eso sería perder la sobriedad de la mente del cristiano. Cuando estés viendo, hermano, el horror con tus ojos, hermanos, mira más allá de lo que tus ojos ven, mira el horizonte de tu esperanza, que es la verdad de que el Señor viene, espera por Él, como dice el apóstol, por completo. Todo lo que hay en ti debe descansar en la gloriosa esperanza que aún está por venir. Y serás fortalecido para enfrentar la prueba más angustiosa. Yo he visto hermanos cuestionando el plan de Dios por un dolor en el cuerpo.
Sí, hermanos. Hermanos que cuestionan el plan de Dios porque sus cuerpos están enfermos. Pero Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Eso pasa porque están más concentrados en su propio cuerpo que en la esperanza que aún está por venir. Yo tengo aquí también hermanos que están viviendo enfermedades catastróficas, pero no dejan de estar en los medios de gracia. No dejan de orar, no dejan de buscar al Señor, no dejan de congregarse. ¿Por qué? ¿De dónde viene aquello? De que la enfermedad no avanza. No, la enfermedad sigue avanzando. Pero su confianza, su esperanza está puesta más allá de la enfermedad. En ese Señor, en ese amante Dios que está a las puertas. Bendito sea el Señor. Esta iglesia, hermanos, va a estar puesta allí en la arena del circo romano. ¿Cuántos de aquí vieron al apóstol Pablo o Pablo apóstol de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Los que no lo han hecho, háganlo, hermano. No pierdan tiempo y véanlo rápido. Es buena. Es profunda. Sobre todo hay una escena donde está el escritor, ¿cierto? El hermano Lucas, preso junto a los creyentes allí antes el día anterior al día de su sacrificio en el circo romano. Y le preguntan a él, oye, ¿tú conoces a Pablo? Sí. ¿Nos puedes explicar por qué Dios permite esto? Obviamente esa escena, hermanos, está allí, pero tiene un sentido profundo y está allí con una razón. Y él les dice, tratando de consolar a la gente que allí están, les dice, miren, hermanos, es cierto, al otro día se abrirán las puertas que nos separan de los leones. Esto único que hoy nos mantiene con vida son estas puertas que nos separan de los leones. Un día, cierto, se levantarán, pero prepárense, va a doler. Pero cierren sus ojos. Va a ser un instante. Y al momento en que los vuelvan a abrir, estarán cara a cara con su Señor. Hermano, nos conmovimos todos los que la vimos. Porque esa era la esperanza de los creyentes. Ellos no estaban esperando que viniera un héroe a rescatarlos, que viniera un gladiador y los salvara, hermano, y que los sacara de allí de la fauce de los leones. Hermano, muchas madres tuvieron que ver a sus hijos comidos por leones. Nuestros hermanos, fueron devorados por fieras. Ni siquiera, hermano, fue un disparo en la nuca, no. Allí comidos, hermanos, por un animal. Qué horrible forma de vivir, pero ellos lo hacían, hermanos, allá caminaron. Y se veía, hermanos, cuando los leones rugían y la puerta se iba levantando. Y los cristianos, hermanos, marchando hacia esa muerte. Y lo hacían con gozo. Sería un instante de dolor, luego vendría una gloria eterna. Hermano, este dolor que tú estás viviendo no se compara con la gloria que aún ha de venir. Este sufrimiento que hoy estás viviendo no se compara con la gloria que aún ha de venir. ¿Qué está diciendo usted, pastor, de que hay que esperar la muerte? Que lo único que nos espera, hermanos, que aquellos que estamos en Cristo, ni la muerte no es una derrota. ¿Me está entendiendo, querido hermano? Por eso, ciñe tus pensamientos, ciñe tus argumentos. No vivas pensando en cómo conseguir ganarle al sistema. No vivas pensando en cómo ganar y hacerte más rico en este mundo. No vivas pensando en cómo defraudar para ser más importante. En qué reglas transar para poder tener cierta seguridad en este mundo. Este mundo no te ama, este mundo te aborrece. Si eres de Cristo, este mundo no te ama. La única esperanza que nos tenemos, hermanos, no está en este mundo. Está más allá del sol. Hay un día, hermano, hay un día que es cierto, que es seguro. Así como hoy amaneció, hermano, habrá un día en que amanecerá el último día de la humanidad. ¿Y sabe usted lo que va a pasar con los que son del Señor? Gracia sobre gracia. Gloria, hermanos, eterna. Ahí serán enjugadas todas nuestras lágrimas. Y todo dolor, hermano, será un pasado lejano que solo nos recordará, como bien dice la canción del hermano Jonathan Jerez, la muerte será solo un recuerdo de la redención. Cuando recibamos la recompensa, ser abrazados por nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, ciñe tus pensamientos con esto. Amarra la mente con esto y hazle un nudo fuerte para que no seamos tentados en dudar, en temer y en transar con nuestra santidad. Bendito sea el Señor. Y luego sigue diciendo el apóstol: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La raíz de toda acción, hermano, siempre es una idea. Las ideas, dicen un pastor, siempre traen consecuencias. Si estas ideas están sujetas a la esperanza por venir, habrá una vida práctica dispuesta a la obediencia a Dios.
¿Por qué? Porque ahora somos hijos de obediencia. Esto, hermanos, muestra el carácter del creyente. El creyente, hermanos, es obediente. Su carácter es hacia la obediencia. Hermanos, una vida de fe está dispuesta a someterse a la palabra de Dios y se opondrá a dejarse dominar por sus propios deseos. ¿Cuántos creyentes están luchando contra el diablo, están luchando contra el mundo, pero se les olvida luchar contra sus propios deseos? ¿Se fija? Eso es exteriorizar o transmitir la culpa a otra cosa. Hermano, nuestros enemigos no están tanto fuera de nosotros como están dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros deseos? El texto dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En vuestra ignorancia, mire usted. Considere usted, ¿qué es lo que usted escucha en este mundo? Dice, hermanos, que libertad es hacer todo aquello que alguien desea hacer. Y suprimir los impulsos es visto como algo malo. No te reprimas. Sal del closet. ¿Sabe usted lo que está provocando o que va a provocar esta cosa de la ideología de género? Suicidios. Muchos suicidios. Ya pasó en otros países donde un niño, hermano, llegó un día a decir de que él no era hombre, que él era mujer, y quisieron sus compañeros, lo molestaron al extremo que él se llegó a suicidar. ¿Eso de qué ocurrió? ¿De dónde vino? Vino, hermano, de toda la propaganda que ese niño recibió y que infectaron su mente. Tanto escuchó, tanto vio en los canales de televisión, en los dibujos animados, en las series juveniles, escuchó a los políticos, escuchó, hermanos, a los periodistas, escuchó a los profesores, escuchó a los médicos y a toda la gente que es posible comprar, le escuchó diciendo de que acá tú no eres ni hombre ni mujer, sino que puedes ser todo aquello que tú quieras ser, y si eres con un cuerpo de hombre, no necesariamente eso te define como hombre, puedes decidir ser mujer si quieres, o otra cosa más que tu imaginación te lleve, hasta donde tu mente te lleve, eso lo puedes ser. ¿Qué habrá con eso, hermano? Que aunque usted piense lo que quiera pensar, la realidad sigue siendo una. A la realidad no le importan nuestra imaginación, a la realidad no le interesan nuestros sentimientos. La realidad es práctica, es concisa, es sólida, es una. Amén. Entonces usted se da cuenta, querida iglesia, de que es importante de que cada uno de nosotros entendamos de que es necesario suprimir nuestros impulsos. Es necesario que retengamos nuestros deseos. Hermanos, el mayor peligro para nuestra vida espiritual no viene de afuera, sino que viene de dentro de nosotros mismos. Estos deseos también se llaman concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencia? Significa un deseo apasionado, generalmente asociado con aquello que Dios ha prohibido. Y es una, hermanos, resabio, es algo que permanece en el hombre, producto de la caída. El pecado original se hace evidente en cada hombre, que cada hombre, hermanos, tiene, aunque no llega a concretar el mal, no llega a concretar el pecado, vive pensando en el pecado. Hermanos, quizás muchos de nosotros asociamos esto con la tentación, estar ahí influenciado o rodeado por el mal, hermanos, pero no es lo mismo ser tentado que pecar. Cristo fue tentado y no pecó. Pero el problema está, hermanos, que si nosotros no reprimimos o no suprimimos o no sujetamos nuestros deseos a la esperanza por venir, seremos arrastrados. Porque todo pecado que se concreta, hermano, es en sí un pensamiento que se concretó. Es un deseo interno, algo secreto, algo oscuro, algo oculto. El hermano de la clase decía en la mañana, muchos cuando hablamos del pecado hablamos del adulterio, del robo, de los vicios, pero hermanos, hay cosas más terribles todavía, como son las murmuraciones, los malos pensamientos, los malos deseos. El adúltero se puede descubrir, hermano, al ladrón también, se hace evidente su pecado. Pero ¿qué pasa con aquellos pecados que no son evidentes? No son pecados porque no son evidentes, sí son pecados. Aunque no sean visibles, son pecados. Y la batalla, hermanos, comienza allí, en nuestra mente. Dios nos ayude. Ya no somos gente que vive en la ignorancia, hemos recibido luz, la palabra de Dios nos ha mostrado la verdad, nuestros pensamientos pueden ser gobernados por esta verdad, hermanos, y esta ignorancia era la que nos quitaba de verdad el gozo, esta ignorancia que nos llevaba a hacer todo lo que quisiéramos, hermanos, nos quitaba el gozo verdadero, nos ató, nos arruinó, nos llevó a la vergüenza, provocó escándalo. A veces, hermanos, uno se encuentra con hermanos que medio en broma, medio en serio dicen, pastor, ¿y qué tiene de malo si yo hago esto? Y una pequeña licencia para hacer esto. Sí, hermanos, existen aquellos que dicen, pero ¿qué tiene tanto de malo? Pastor, ¿será malo que yo me haga tal cuestión en tal momento?
Y los hay. Pero fíjese usted, hermano, lo que Pedro le dijo acá a la iglesia. Y es un texto que yo ya leí, pero lo vuelvo a usar porque tiene mucha relación con esto. ¿Qué dice Pedro a esta iglesia? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Eso pecaminoso ya tuvo su tiempo para hacerse. Y fue en el tiempo pasado, cuando vivías en vuestra ignorancia. Ahora que eres hijo de obediencia, ya no hay tiempo para esas cosas. No fue suficiente el tiempo que viviste antes del Señor para hacer todo aquello que tu carne deseaba. ¿Por qué lo sigues deseando hacer hoy? ¿Se fija? Y note usted, hermanos, que ese cambio de actitud hacia el pecado no es producto de una imposición o de un pastor incisivo que anda como policía detrás de los hermanos. Muchos piensan que la disciplina cristiana es eso. Un pastor que ande detrás de toda la gente diciendo, no haga esto, no haga esto, no haga lo otro. La disciplina cristiana, hermanos, es un pensamiento, una mente atada de cada creyente a la esperanza de que Cristo viene. Y que vive, hermanos, consciente de esa verdad. La disciplina